Nuestro tema está basado en algo que es fundamental para cada uno de los que forman parte de la Iglesia de Cristo. Y quisiera comenzar con lo que hoy en día está ocurriendo. Nuestros hijos son apartados gran parte de sus vidas a un conocimiento totalmente pagano. Nuestros hijos pasan mucho más tiempo en las escuelas siendo ellos absorbidos por un conocimiento contrario a la palabra de Dios. Y nosotros, los padres, los hemos apartado para esto. Es increíble que hoy día nuestros hijos sepan distinguir los colores. Y tú le puedes decir a uno de los pequeños qué color es este en la pared. Y ellos te lo van a decir. Pero es increíble que nuestros hijos no saben quién es Dios. Nuestros hijos no saben qué es el Evangelio. Nuestros hijos no saben qué es el credo cristiano. Nuestros hijos deben comenzar a ser enseñados por medio de la palabra de Dios. Nuestra generación es una de las generaciones más hostiles a la fe cristiana. Nuestra generación es una de las generaciones más incrédulas al cristianismo. R.C. Sproul dijo: enviar a los hijos a la escuela pública es gratis, y esta es la cosa más costosa que podrías hacer por ellos. Está en riesgo la eternidad de tus hijos. Si tus hijos son importantes para ti y para el reino de Dios, entonces tengamos en cuenta estas últimas palabras de Pablo para la iglesia de Tesalónica en su primera carta. Hermanos, como decía el hermano al inicio del culto, este es nuestro último sermón de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y si son las últimas palabras de Pablo, algo importante hay en estas palabras para que nosotros hoy día, en esta mañana, la atesoremos. Por eso quiero invitar a los que tienen Biblia a que vayan a la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 23 al 28. Estos versículos y esta enseñanza nos enseñará que una nación va a ser fuerte si la iglesia es fuerte. Y la iglesia será fuerte si la familia es fuerte. Steve Lawson dijo: la democracia no puede funcionar sin el Evangelio. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo será malo si el pueblo es malo. Fin de la cita. Y quisiera leer el pasaje, que es bastante corto, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. El sermón de hoy es titulado de la siguiente manera: un Dios santificador. Este sermón se va a estructurar de dos formas. La primera parte de la estructura del sermón se llamará santificados por Dios. La iglesia de Cristo solamente santificada por este gran Dios, un Dios santo. Esto va desde el versículo 23 al versículo 24. Y es interesante que Pablo, para concluir, hable acerca de la santificación. Pero no solo te habla sobre la santificación. En la segunda y última estructura del sermón de hoy, Pablo habla sobre los medios o herramientas de santificación. El creyente debe utilizar estas herramientas para ser santo, para ser santificado, hermanos. La santificación es un tema que Pablo insiste una y otra vez.
Lo puedes ver en el capítulo 4, versículo 4, acerca de la santificación. O el capítulo 4, versículo 7, hablando nuevamente sobre la santificación. Pero ahora Pablo, al concluir, también te habla acerca de la santificación. De eso se trata el sermón de hoy, la santificación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Pablo desea? Pablo desea que los creyentes sean santificados, obedeciendo la palabra de Dios hasta la venida del Señor. Y quiero que no se les olvide que la santificación está enlazada con la venida del Señor. Siempre que hablen acerca de la santificación, bien sea Pablo, bien sea Pedro, sé santo en toda vuestra manera de vivir, bien sea Juan en el libro de Apocalipsis, si alguno es santo, santifíquese todavía. Siempre está enlazada, hermano, con la venida del Señor. Tú deseas santificarte porque amas su venida. Si tú no amas la venida del Señor, no te santifiques. El mismo Juan lo dice en Apocalipsis. Dice, y el que es injusto, sea injusto todavía. Si alguien ama el pecado, siga amando el pecado todavía. Pero si tú has sido transformado por la gracia de Dios, entonces santifícate todavía. Yo quisiera introducir en la primera estructura los elementos de la santificación y los resultados de la santificación. Así que voy a leer los primeros 2 versículos para introducirnos en nuestra primera estructura. Quiero que tenga su Biblia para poder ir cada uno de nosotros llevando la secuencia de lo que Pablo desea mostrarnos. Y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La salvación, hermanos, altera radicalmente la vida del convertido. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. En el momento que Dios transforma nuestras vidas, nuestros corazones, se le conoce como la salvación o el llamamiento eficaz, donde somos justificados por Dios. En ese momento nosotros somos santos. Pero lo que ocurre con la salvación es que solo Dios obra. Pero luego va a llegar un momento que se le conoce como la glorificación. Y en esta glorificación solo Dios obra. Pero entre la salvación y la glorificación hay un espacio. Y ese espacio es el que nosotros hoy vamos a tocar. Porque en este espacio Dios no obra solo. Dios obra solo en este, que es la salvación. El hombre no tiene nada que ver en la salvación suya. Solo Dios, un Dios soberano, obra en ella. El hombre no tiene nada que ver en la glorificación. Solo Dios obra de manera soberana en la glorificación. Pero en este espacio de santificación, Dios obra con otra persona. Y en este espacio Dios obra con el creyente. Aquí hay una cooperación entre Dios y hombre. La verdadera conversión refleja un cambio radical del corazón. Eso es lo que hace la verdadera conversión. Y antes de seguir, quiero que todos los que estamos acá recordemos 3 cosas. Esta iglesia local proclama la verdad escritural, que si alguien está en Cristo, esa persona es una nueva criatura. El apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo segundo que esta iglesia local proclama es que Jesús vino a tener un pueblo celoso de buenas obras.
Eso lo dice Pablo en Tito, capítulo 2, versículo 14. Pero esta iglesia local no solamente proclama la verdad escritural de que si una persona está en Cristo es nueva criatura. Esta iglesia no solo proclama que Jesús vino a tener un pueblo celoso de buenas obras, sino que esta iglesia local rechaza la idea de abrazar a Jesús y rechazar su señorío. Nosotros rechazamos contundentemente de que una persona diga que puede dividir en dos a Jesús. Nosotros no aprobamos eso. ¿Qué significa esto? Esto significa de que una persona proclame una fe cristiana y viva como el mundo. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Esa es la verdad. Ahora quiero que nosotros veamos, luego de decir estas tres cosas que esta iglesia local cree, quiero que vayamos a las palabras del apóstol Pablo y veamos los elementos de la santificación. Son tres, hermanos. Vamos a ver su naturaleza, vamos a ver su fuente y vamos a ver su alcance. Vayamos al versículo 23. Naturaleza, os santifique. Su naturaleza es separación. La naturaleza de la santificación es separarse, es divorciarse del pecado. Se trata de una ruptura definitiva con el pecado. Si el Señor me ha llamado eficazmente, el Señor ha roto mi relación con el pecado. La santificación no elimina el pecado, es algo que todos nosotros debemos recordar. La santificación no elimina el pecado, pero quita del creyente su amor por el pecado. Ya el creyente no ama el pecado. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y Él está dedicado a mantener en alto su honor. En esta definición del atributo de Dios de su santidad, donde nos muestra que Dios está separado del pecado y Él está decidido a mantener su honor y su gloria en alto, esto nos muestra dos cosas. Primero, nos muestra una cualidad racional, pero no solo nos muestra la cualidad racional, que es la separación, también nos muestra esta definición de la santidad de Dios, la cualidad moral. Dios está separado del pecado y Él desea devoción a su honor y a su gloria. Lo que Él desea de su iglesia es que la iglesia le dé lo que les corresponde a Él. Y solo Dios merece gloria y honra y honor de parte de los suyos. Eso es lo que Él desea. Pero quítaselo. Quítale el honor y la gloria a Cristo y colócatela a ti. Y verás a un Dios airado. Luego de ver, hermanos, su naturaleza, que es la separación, vamos a ver la fuente. Vamos a ir al inicio del versículo 23. Y el mismo Dios de paz. La fuente de la santificación es Dios. Pablo le llama el Dios de paz. ¿Recuerdas cómo actúa Dios cuando el hombre no se separa del pecado? Airado, muestra su justicia, su ira. Pablo llama y dice, este Dios es un Dios de paz. Y Dios de paz es un Dios que ha reconciliado al hombre con el Padre. Dios, entonces, es la fuente. La naturaleza es separar. La fuente de la santificación es Dios. Dios es la fuente para obedecer las exhortaciones que Pablo ha iniciado en el capítulo 4, versículo 3, hasta el capítulo 5, versículo 22. ¿Recuerdas cuando Pablo dice que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad? Esto solo se logra por medio de lo que Dios hace en el hombre. Lo que Dios empieza, Él lo va a terminar. Dios va a terminar lo que ha iniciado en ti.
Todo el plan de redención tiene como objetivo final conformarnos a la imagen de Cristo. Hermanos, el que tú y yo entendamos hoy de que Dios, el Espíritu Santo, es la persona en la Trinidad que trabaja, que está en movimiento siempre para formar la imagen de Jesús en nosotros, es algo confortante. Hermanos, tú puedes ver a Dios Espíritu Santo desde la creación. Dios Padre en la creación planifica la creación. Dios Hijo en la creación habla la palabra y las cosas son hechas. Pero Dios Espíritu Santo trabaja en la palabra que el Hijo ha declarado y que el Padre ha planificado, y el Espíritu Santo trabaja. Se movía, dice Génesis. Hermanos, eso mismo lo observamos también en la encarnación de Jesús. El Padre planifica la salvación de nosotros. El Hijo se encarna, la palabra hecha carne entre nosotros, y el Espíritu Santo obrando para salvación de nosotros. Hermanos, Jesús se encarnó con el poder del Espíritu Santo. Jesús hacía milagros y poderes con el poder del Espíritu Santo. Jesús predicaba en el templo. Cuando abre la escritura en Isaías 61, y dice que predicaba con el poder del Espíritu Santo. Jesús va a la cruz con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús resucita entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. El mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús a encarnarse, a hacer milagros, a predicar con poder, a ir a la cruz y a resucitar entre los muertos, hoy mora en nosotros. Hermanos, un predicador decía: no hay varios Espíritus Santos, solo hay uno. Y ese Espíritu Santo habita en nosotros. La enseñanza del hermano el domingo pasado hablaba acerca de lo que el creyente no debe hacer. Y una de las cosas era: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está morando en nosotros. El Espíritu Santo no solo nos forma la imagen de Jesús en nosotros, sino que mora en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros rechacemos el pecado. Así que el legado de Cristo es la paz. El Dios de paz os santifique. Pablo dice: paz, tranquilidad eterna, no como el mundo la da. Pablo dice: el legado es la paz. El Dios de paz os va a santificar. Y utiliza uno absoluto, el primer absoluto, por cierto, por completo. Así que la paz es la herencia que recibimos del príncipe de paz. El Espíritu Santo nos da una paz profunda, infinitamente más valiosa que la paz que el mundo da. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Es una paz diferente. R.C. Sproul dijo lo siguiente: el peor holocausto de la historia es la guerra entre un Dios santo y sus criaturas rebeldes. Habrá un holocausto tan horrible que el mundo y nuestra generación y la historia humana no lo ha experimentado. Y Apocalipsis dice que la sangre llegará a los frenos de los caballos. La mortandad que habrá será tan amplia en el mundo, porque nuestro gran Dios pisará al hombre impío y al hombre malvado en un mundo caído como el nuestro. Hoy el impío cree que ha ganado la guerra. La guerra no es contra la iglesia local. MacArthur decía: la iglesia es esencial. La guerra no es contra un grupo de cristianos. La guerra es contra un Dios que es santo y que, por cierto, es el Dios de paz. Este es el Dios de paz. Ya hemos visto
los principios de la santificación, la naturaleza, que es separación. Ya hemos visto la fuente, que es Dios. Ahora veamos el alcance de la santificación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es el alcance de esta santificación? El alcance es absoluto. Utiliza completo y todo, y completo y todo son absolutos. Así que habla acerca de un alcance tanto interno como externo. Pablo pide que seamos santificados en todo. Pablo pide que tengamos motivaciones correctas. Pablo pide que nosotros nos involucremos en todo para la gloria de Dios. Y que toda la santificación se expanda por nuestras vidas. Eso es lo que Pablo exige. Martín Lutero dijo que el creyente está a salvo, pero no está sano. Y él utilizaba una analogía, que es un ejemplo. Martín Lutero decía: el médico declara que con toda certeza viviremos aunque la enfermedad aún no haya sido curada. Y tenemos un claro ejemplo de eso en nuestros tiempos. El coronavirus no va a matar al 50% de la población. Es mentira. Nosotros debemos aprender a vivir con esto. Nosotros debemos abrir nuestras iglesias locales, aun cuando esto que se expande en el mundo dice que es un fenómeno sobrenatural que hace que las personas caigan muertas por sí solas. ¿Qué cosa? Que es mentira. ¿Sabes quién va a hacer de que los hombres caigan muertos en el infierno? Nuestro Dios. Este gran Dios va a hacer que el hombre que no le reconoce a Él como Señor y Salvador esté en el infierno. Así que vemos acá que este alcance del Espíritu Santo, por medio de esta santificación, es habitar entre nosotros, es morar en nosotros para protegernos del pecado. Este templo fue reconstruido por Dios. Y cuando el templo ha sido reconstruido por Dios, Dios colocará a alguien para que sea guardado ese templo. ¿Recuerdas el jardín? ¿Recuerdas cuando el hombre peca? ¿Colocaron a quién? A 2 guardas en ese lugar. ¿Recuerdas el arca de la alianza? 2 guardas con sus alas abiertas. Así que el Espíritu Santo es el guarda de nosotros. Es nuestro protector. Para que cada vez que tú deseas inclinarte al pecado, el Espíritu te refrena, te sacude para que tú no lo hagas. Nosotros, los creyentes, podemos, hermanos, constrictar al Espíritu. Lea en su casa 1 Corintios capítulo 10. Lea Hebreos capítulo 3. Lea Isaías capítulo 63. El pueblo constrictó al Espíritu. El pueblo era insensible, era apático, era egoísta. Y hoy en día la iglesia quizás pueda hacer esto. Así que nosotros sí podemos constrictar al Espíritu Santo. Pero gracias al llamamiento eficaz que Dios ha hecho, Dios no entra en guerra con nosotros. Pero esto, hermano, esto que te lleva y que te impulsa a ser más como Cristo, es el Espíritu Santo. Pero necesitas tener un conocimiento de Dios para ser protegido, hermanos, de constrictar al Espíritu Santo. Necesitas tener un conocimiento más profundo acerca de este Dios. Así que ya vimos la naturaleza, que es la separación. Vimos la fuente, que es Dios mismo. Vimos el alcance, que es un alcance completo. Así que la santificación es completa. No como decían algunos, que tú solamente puedes consagrar tu alma a Dios y tu cuerpo a la inmoralidad o al pecado. Ahora vamos a ver los resultados de la santificación. Y los resultados de la santificación son 3. La meta, la culminación y la seguridad final. Meta, versículo 23, sea guardado irreprensible. Así que Pablo está diciendo que los hermanos de Tesalónica y que nosotros seamos santos, seamos intachables, seamos íntegros. Pablo está diciendo, esta es la manera de vida tuya. Esta es la manera en que tú debes comportarte como cristiano. Solo hay una.
es ser guardado irreprensible. Y ser guardado irreprensible es que tú no tengas ningún mango donde la persona te pueda agarrar. Ser irreprensible es ser un caldero de metal con aceite hirviendo en la cocina sin mango. ¿Puedes agarrar tú ese caldero? ¿Puedes tocarlo sin quemarte? ¿Se te hace fácil? No, necesitas un mango. Y cuando tú tienes un mango en tu vida, quiere decir que tú tienes una puerta abierta para que el hombre te destruya, porque tú has abierto esa puerta al mundo y al pecado. Tener una puerta abierta, tener un mango en nuestra vida, es eso de lo que nuestros hijos nos van a acusar. Papá, ¿por qué tú dices que vaya a la iglesia si tú no vas? Papá, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia si tú no la lees? Papá, ¿por qué tú me exiges orar si tú no oras? Esos son mangos que tú comienzas a dejar en familia. Y esos mangos van a ser cada día más largos y accesibles para que los hombres te hundan. Tú debes amar la santidad. Tú debes correr tras la santidad. Tú debes apropiarte de la santidad. Tú debes anhelar la santidad. El segundo resultado de la santificación es la culminación. Hermanos, si el Señor te puso en esta carrera, es para terminarla, no para quedar postrado a mitad de carrera. No es para que con los 2 pasos que has dado ya digas es suficiente. La santificación en esta vida nunca es suficiente. Nunca, nunca. Tú no puedes decir ya, lo he hecho todo. Mis hijos se saben el catecismo, mis hijos se saben el credo, es suficiente. Nunca es suficiente, nunca. La culminación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo termina esto? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo yo puedo decir ya es suficiente? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo yo voy a decir ya no debo yo seguir asistiendo a la iglesia local? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ha venido por nosotros. Nos ha arrancado de este mundo. ¿Cuándo yo voy a decir ya es suficiente abrir mi itinerario para adorar y alabar a mi Señor? En la venida del Señor. ¿Cuándo voy a decir es suficiente ya abrir y leer un pasaje de la Biblia? En la venida del Señor vas a tener el conocimiento de Dios frente a frente. Es la santidad, la majestuosidad, la magnificencia de Dios mostrada y revelada tal cual es Él. Hermanos, es palpar, ver sus heridas, ver su cuerpo, ver a un rey con una corona, pero su cuerpo con marcas, que durante toda la eternidad nos va a hablar de que Él nos ha salvado a nosotros. Eso es algo grandioso. Es algo grandioso que tú en la eternidad estés allí viendo al rey sentado y de repente te saluda y le ves sus manos perforadas. Él es Jesús, Él es la persona de Jesús. Él se encarnó y me salvó. Él me habló a mí. Yo me imagino a Pablo diciendo: tú fuiste el que dijiste, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fuiste tú, Señor. Es algo increíble ese gran día. Así que esto es una guerra que va a durar toda la vida. Pero quiero que recuerdes algo en la culminación. Tú no luchas solo. Nosotros no luchamos solo. Recuerda, Pablo dice: el Dios de paz os santifique. Tú luchas esta guerra con Dios. Nunca ha perdido una guerra. Todo ha sido victoria. Cuando Satanás creía que tenía todo en sus manos, resucitó al tercer día. Nunca, hermanos, ha perdido, ni perderá a los suyos. Si tú eres del Señor, tú no te vas a perder. Alguien decía que Dios utiliza las enfermedades, el cáncer, cualquier cosa. ¿Sabes para qué? Para llevarnos ante su presencia. Eso lo hace nuestro gran Dios.
Así que no luchamos solo, pero tienes que saber de qué manera se gana esta guerra. Y esta guerra se gana obedeciendo la palabra de Dios. Obedece cada exhortación que Pablo ha dado. Seguridad final. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 24. Así que ese es el último resultado de la santificación. Dios es fiel. Si el Padre llega y ha obrado en ti para que seas tú uno de los suyos, Jesús murió por ti y el Espíritu Santo trabajará en ti para que la imagen de Cristo se forme en ti. Eso lo va a hacer Él. Dios, Espíritu Santo, va a tallar la imagen de Jesús en ti. Y eso es lo que va a permanecer durante toda la eternidad. Hermanos, allá en la eternidad no va a permanecer tus malas obras. En la eternidad va a permanecer todo lo que en esta tierra se asemeja a Jesús. Así que nuestro Señor es fiel. Tenemos a un Dios fiel que nos ha llamado para ser salvos. Si tú has sido llamado de manera eficaz, tú te vas a santificar. Lo vas a hacer. Y esto no va a ser una carga para ti. Tú vas a anhelar santificar. Así que la santificación es sobre todo una obra de Dios, como lo vimos en nuestra primera estructura. La santificación es sobre todo una obra de Dios. El Dios de paz os santifique por completo. Quiero que veamos al Padre, al Hijo y al Espíritu en la santificación. Porque no solo se trata de que el Espíritu es quien trabaja en la santificación. Dios Padre en la santificación obra en la disciplina de sus hijos. Dios Hijo la ganó para nosotros. Y la persona del Espíritu trabaja dentro de nosotros. Hermanos, nuestro cuerpo es como un edificio en reparación. Si tú giras a tu alrededor, tú dices, bueno, hay que hacer algunas reparaciones en una columna, en una pared. Nuestros cuerpos son eso. Son un edificio en reparación. El Espíritu Santo, quien obra en nosotros, está reparando cada columna, cada pared y cada falla que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que el edificio se mantenga sólido, fuerte. Si hay algún patrón en tu vida que estorba este crecimiento, que dificulta que te separes del pecado y que honres a Dios, yo creo que es necesario que corras a Él para que Él te salve o para que Él te ayude. Vamos a pasar a la segunda y última estructura de nuestro pasaje y son los medios de santificación. El Espíritu Santo emplea medios, hermano, en la santificación del creyente. Y Pablo nos enseña que el creyente debe perseguir su propia santidad. Y es lo que vamos a ver acá. La santificación es como una cosecha. Un hombre, un agricultor, un sembrador, no puede hacer nada para que la semilla crezca, ni para que esa semilla dé fruto. Eso es una obra que solo le corresponde a Dios. Pero el sembrador tiene la responsabilidad de agarrar la semilla, abrir la tierra, arrojarla allí, sembrarla, regarla, apodarla y cuidarla. El sembrador solo puede hacer eso, pero el sembrador no podrá jamás en su vida, aunque sea un experto en agricultura, hacer que esa semilla crezca ni dé fruto. Eso mismo es la santificación. El creyente es responsable de agarrar la semilla, abrir la tierra, sembrarla, regarla, apodarla y cultivarla. Pero solo Dios hace que surja una planta y eche fruto. Dios trabaja a través de medios, siempre lo ha hecho. En la justificación, fe. Dios te salva, Dios hace que tú reacciones. Bueno, Dios es soberano, si Él quiere salvarme, que me salve. No. Si Dios te salva a ti,
tú actúas en fe. Pablo dice de que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese pasaje, ese versículo 13 en Filipenses, te habla acerca de cuidar tu salvación con temor y con temblor. Te está hablando acerca de tu santificación. Lo primero que vemos en el versículo 25, primer medio o primera herramienta para santificarme, oración congregacional. Hermanos, orad por nosotros. ¿Cuál es el primer medio para santificarme? La oración congregacional. Recuerda que esta es una carta que está siendo enviada a la iglesia local. Así que esta oración es una oración no privada y no individual, no de altar familiar. Esta oración es una oración en la iglesia local. Orar significa hablar con Dios. Y en este caso Pablo está diciendo, la iglesia local de Tesalónica debe orar, porque dice orar por sus ministros. Así que en este pasaje, el versículo 25, Pablo está diciendo, oren no por los hermanos, por las visitas. Pablo está diciendo, oren por sus pastores. Pablo está diciendo, oren por nosotros. Y nosotros es Pablo, Silas y Timoteo, no la iglesia de Corintios. Así que esto es una muestra de que el ministerio pastoral necesita de las oraciones de la iglesia local. Y que la iglesia local necesita de la enseñanza del ministerio pastoral. Así que no hay algo aislado de ministerio pastoral y de iglesia local. Eso de que los pastores son la gran estructura de una iglesia local, no. Los pastores están totalmente enlazados y arraigados con su iglesia local. ¿Qué es lo que se halla en la oración congregacional? Se halla fortaleza, se halla fe, se halla eficacia en nuestras oraciones. Incluso el Padre Nuestro, no sé si lo has leído en el Evangelio de Mateo, dice, danos el pan nuestro, líbranos de las tentaciones. Plural, una oración modelo para la iglesia local. No se trata de una persona, se trata de muchos. Segundo medio de santificación, versículo 26. Comunión entre hermanos. Así que el segundo medio de santificación es comunión entre hermanos. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Significa ósculo, beso. El saludo es con la mano. En otros sitios es con un beso. Aunque luego de cierto tiempo esto se prohibió en las iglesias locales, el saludar con un beso, porque algunas mujeres hacía de que esto fuese más provocativo para la carne, y algunos hombres abusaban de este saludo. Se saludaba y empezó a saludarse con la mano, pero la pandemia eso hasta nos los prohíbe. Imagínense. No debemos descuidar, hermanos, la comunión entre hermanos. Si usted tiene el deseo de saludar a alguien con la mano en el tiempo de pandemia, si estuviese en la iglesia de John MacArthur, lo abraza, lo besa y no usa tapabocas. Pero nosotros estamos acá. Hermanos, pero yo tengo el deseo, el Señor ha puesto en mi corazón saludar a alguien con la mano. Si usted quiere hacerlo y la otra persona desea que lo salude con la mano, hágalo. Dile a la hermana que luego te eche cloro y ya. Si esto daña la conciencia de algún hermano o alguna persona entre nosotros, no lo saludes con la mano. Cuando el culto termina, que casi todos ustedes se van, llega alguien y se acerca a mí casi todos los domingos, ella me saluda y yo la saludo a ella. Nos abrazamos, a veces jugamos un rato y ya. Es con la única persona que hago eso cuando termino. La otra vez le dije, cuidado si nos contagiamos. Si usted ve que no se puede hacer, no lo haga. La cuestión es que no debemos descuidar la comunión entre hermanos. Es un medio de gracia que Dios ha dado dentro de la iglesia. Nosotros debemos cultivar la amistad y el afecto por otras personas. Y recuerda algo, mientras más aumente la comunión genuina, más debe prevalecer la oración.
Así que si tú amas a tus hermanos y tú quieres saludar a tus hermanos con un abrazo, con las manos, si tú quieres hacer esto para cultivar la amistad, pero tú no quieres que se abra el culto de oración, tú quieres otra cosa. Si tú quieres cultivar la amistad en tu iglesia local, pero a ti no te gusta orar, tú estás buscando amistad social, un buen amigo, una buena amiga, pero tú no estás buscando el crecimiento y la comunión entre hermanos. No lo estás buscando. Porque si amas la comunión entre hermanos, amas la oración. Tercero y último, versículo 27, último medio. Os conjuro, esto es un juramento, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cuál es el tercer medio? La palabra de Dios, la predicación. Pablo está diciendo, y es interesante lo que Pablo utiliza acá, os conjuro. Pablo ahora coloca bajo juramento a la iglesia local y dice, ustedes están obligados a leer la carta. ¿Y qué es la carta? La palabra de Dios. Así que lo más importante para Pablo es esto, sin menospreciar los otros dos medios. La palabra de Dios es el medio de santificación más claro en la iglesia local. Y esto no puede faltar nunca. Al ser predicada, esta palabra provee gracia. El Espíritu Santo unge al predicador. John Owen dijo lo siguiente: la palabra que sale con mayor poder de mí es la que vino a mí con mayor poder. Así que la palabra de Dios es lo más importante dentro del culto. Tú no puedes simplemente adorar, cantar y menospreciar la predicación. Tú tienes que amar la predicación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pablo termina como inicia la carta, con gracia. La gracia de Dios es el centro de la teología cristiana. La gracia es el centro de nuestras vidas. Ella resume todo lo que Dios provee al creyente. Todo lo resume ella. El puritano Thomas Watson, con respecto a la santificación, él dijo: la gracia es un principio de esa obra salvadora a través de la cual el corazón se hace más santo y se vuelve más al corazón de Dios. Así que una persona santificada no solo es portadora del nombre de Dios. Una persona santificada es una persona a la imagen de Dios. La iglesia local, hermanos, es fundamental para tu santificación. Yo de verdad no sé cómo las personas pueden sobrevivir hoy día, luego de más de 5 meses sin ir a sus iglesias. Yo no sé cómo las personas pueden sobrevivir sin esto. Si una persona no siente dolor en su corazón por faltar más de 5 meses a su iglesia local, si no siente dolor en su corazón, yo dudo de su fe, yo dudo de su credo. Ahora, si una persona tiene más de 5 meses sin asistir a su iglesia local y está sufriendo en su casa, yo oro y la iglesia debe orar para que esa persona sea consolada y que Dios obre conforme a su voluntad. Hermanos, no sería correcto terminar este sermón sobre la santificación sin notar que la santidad te trae gozo y te trae paz. La santificación te va a traer gozo a tu vida, te va a traer paz a tu vida. El Espíritu Santo te forma a la imagen de Cristo. Tú vas a experimentar un gozo y una paz en esta tierra que la vas a experimentar durante toda la eternidad. Pero recuerda algo: no puedes amar a Cristo y despreciar el señorío de Cristo. Recuerda que sin santidad nadie va a ver al Señor. Recuerda que el impío huye sin que nadie lo persiga. Pero quiero que te vayas meditando en el siguiente versículo, 2 de Timoteo 2:13. El Señor dice: si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, si tú eres de Cristo, tú vas a amar la santificación. Pero si tú no eres de Cristo, tú vas a ser infiel. Y recuerda ese versículo siempre.
Ese versículo no es alentador. Ese versículo no es para cristianos. Ese versículo no es para una persona que ha sido salva. Segunda de Timoteo 2:13 no es para los evangélicos. Segunda de Timoteo 2:13 es para los impíos y para los infieles. Si fueres infiel, Él permanecerá fiel. ¿En qué? En derramar su ira hacia ti. Así que Dios no solo es fiel para con sus hijos, Dios también será fiel para con los infieles. Yo te invito a ti, en casa, a leer este pasaje en su contexto y luego a amar a Cristo. Y si no lo conoces, aférrate a Él y ora a Él para que te dé la salvación.